28 de mayo de 1940. Ministerio del Aire del Reich, Berlín. El mariscal del Reich Hermann Göring dejó caer el informe de inteligencia con desprecio apenas disimulado. El documento detallaba la petición del presidente Roosevelt al Congreso para una expansión sin precedentes de la producción estadounidense de aviones, con capacidad para fabricar 50.000 aparatos anuales. Los americanos están desesperados y creen que semejante propaganda nos va a asustar, dijo Göring a su Estado Mayor. No saben nada de producción bélica. Que intenten convertir sus fábricas de automóviles. Aprenderán que construir aviones de guerra requiere mucho más que cadenas de montaje. Lo que Göring no comprendía era que en Detroit, un inmigrante danés llamado William S. Knudsen ya estaba demostrando que se equivocaba. Si te gustan este tipo de historias, suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos, es totalmente gratuito y subo contenido todos los días. El antiguo presidente de General Motors, trabajando ahora por $1 al año como jefe de producción de Roosevelt, estaba orquestando la transformación industrial más ambiciosa de la historia. En 4 años, las fábricas estadounidenses producirían no los imposibles 50.000 aviones que Göring descartaba, sino casi 100.000 aparatos anuales mientras simultáneamente abastecían 2 teatros de guerra en océanos opuestos. La proclamación que desató el desprecio alemán llegó el 16 de mayo de 1940, mientras los panzers alemanes corrían por Francia. De pie ante el Congreso, Franklin Roosevelt declaró: "Me gustaría ver a esta nación preparada para producir al menos 50.000 aviones al año". La reacción fue de escepticismo incluso entre aliados. En 1939, Estados Unidos había producido apenas 3.611 aviones militares. El cuerpo aéreo del ejército poseía 1.700 aparatos de combate, muchos obsoletos. Roosevelt exigía multiplicar la producción por 14. William S. Knudsen se convirtió en el arquitecto de este milagro. Cuando preguntaron quién podría lograr tal producción imposible, el asesor presidencial Bernard Baruch respondió: primero, Bill Knudsen. Segundo, Bill Knudsen. Tercero, Bill Knudsen. Knudsen había abandonado su salario de $300.000 para servir a su nación adoptiva, aplicando principios de producción en masa automotriz a la fabricación de aviones. La transformación comenzó inmediatamente. En diciembre de 1941, las fábricas estadounidenses producían 2.000 aviones militares mensuales, 20 veces más que 2 años antes. Ford Motor Company anunció planes para una planta masiva de bombarderos en Willow Run, Michigan. Boeing expandió sus instalaciones en Seattle. Douglas Aircraft contrató miles de trabajadores. El arsenal de la democracia despertaba. El rechazo nazi a las capacidades estadounidenses surgía de prejuicio racial y ceguera deliberada. El general Friedrich von Boetticher, agregado militar alemán en Washington desde 1933 hasta 1941, envió informes precisos describiendo la movilización industrial estadounidense. Su cable de diciembre de 1940 advirtió: la producción bélica estadounidense alcanzará alturas inimaginables. Berlín descartó estas advertencias como exageraciones derrotistas. Cuando Boetticher se reunió con Hitler en febrero de 1939 para discutir el potencial estadounidense, el Führer desvarió sobre degeneración racial americana en lugar de escuchar las evaluaciones. Hitler proclamó a los estadounidenses medio judaizados, medio negrificados e incapaces de guerra sostenida. Esta ceguera ideológica resultaría fatal. El prejuicio permeaba todos los niveles. La inteligencia de la Luftwaffe descartó informes de mujeres entrando en fábricas como señales de desesperación. No concebían que la movilización democrática pudiera exceder el comando totalitario. Cuando llegaban informes de fábricas operando 3 turnos, los analistas alemanes asumían exageración. La cosmovisión nazi simplemente no podía acomodar la realidad estadounidense. La planta Ford en Willow Run encarnaba la ambición americana. Construida en tierras de cultivo a partir del 18 de abril de 1941, se convirtió en la fábrica más grande del mundo bajo un techo, 3,5 millones de pies cuadrados con una línea de montaje de 1 milla. Charles Sorensen, jefe de producción de Ford,
prometió construir un bombardero B-24 Liberate por hora cuando otras fábricas conseguían uno al día. Los resultados iniciales fueron catastróficos. El primer bombardero, completado en septiembre de 1942, requirió reconstrucción completa. Los fallos de control de calidad alcanzaron el 50%. Para febrero de 1943, Willow Run producía apenas 56 bombarderos mensuales contra promesas de cientos. Los críticos la apodaron ¿funcionará? Pero los ingenieros de Ford perseveraron, dividiendo las 488.193 piezas del B-24 en subensamblajes manejables. Desarrollaron herramientas de remachado hidráulico, arneses de cableado prefabricados y líneas de montaje móviles. Acomodaron 578 cambios de diseño solo en 1943 mientras mantenían la producción. Para septiembre de 1943, la producción mensual alcanzaba 148 bombarderos. En diciembre, 365. El momento decisivo llegó en abril de 1944 cuando Willow Run produjo 428 B-24, uno cada 63 minutos, 24 horas diarias. Esta única fábrica superaba en producción a toda la industria aeronáutica alemana. Los pilotos alemanes reconocieron por primera vez la superioridad productiva estadounidense durante la campaña de Túnez. El mayor Johannes Steinhoff, al mando del segundo/JG-52, señaló en diciembre de 1942, los pilotos estadounidenses ya no son aficionados. Lo más inquietante es que cada día hay más de ellos. La revelación se aceleró durante 1943. El 27 de enero marcó el primer ataque estadounidense sobre Alemania, 64 bombarderos atacando Wilhelmshaven. Para octubre, durante el Jueves Negro en Weinfurt, los estadounidenses podían perder 60 B-17 y reemplazarlos en 2 semanas. Las matemáticas se habían vuelto ineludibles. Durante la Semana Grande, del 20 al 25 de febrero de 1944, las Fuerzas Aéreas octava y decimoquinta montaron 3.500 salidas de bombarderos contra la producción aeronáutica alemana. La Luftwaffe perdió entre 262 y 355 cazas, pero más críticamente, aproximadamente 100 pilotos veteranos irreemplazables. El general Adolf Galland informó a Göring que Alemania perdía 1.200 cazas mensuales mientras producía 1.000. Estados Unidos producía 2.500 cazas mensuales mientras perdía 400. El mayor Heinz Bahr, uno de los mejores ases alemanes con 220 victorias, describió una misión de enero de 1944 sobre Brunswick. La corriente de bombarderos se extendía de horizonte a horizonte. Al menos 700 fortalezas volantes y liberates. Éramos 8 cazas contra cientos. Era desesperanzador. Para 1944, la producción aeronáutica estadounidense alcanzó proporciones asombrosas. Solo ese año, las fábricas produjeron 96.270 aviones, 16.048 bombarderos de 4 motores, 35.743 cazas y 22.591 aparatos multimotor. La producción de este único año superó toda la producción bélica alemana de aproximadamente 94.677 aviones. La disparidad iba más allá de números. Cada bombardero estadounidense portaba 13 ametralladoras calibre 50 con miles de cartuchos. Los cazas alemanes lanzaban cada vez más con cargas parciales de munición. Los bombarderos estadounidenses contaban con torretas motorizadas, visores avanzados y equipos de navegación sofisticados. Los cazas alemanes a menudo carecían de radios funcionantes. La planta 2 de Boeing en Seattle producía 16 B-17 diarios para mayo de 1944. Douglas Aircraft, que empleaba apenas 68 personas en 1936, había crecido a 167.000 trabajadores en 9 instalaciones. North American Aviation producía 500 P-51 Mustang mensuales. Lockheed alcanzó producción de un P-38 Lightning cada 90 minutos mientras implementaba 2.127 modificaciones impulsadas por combate. Las industrias de apoyo igualaban este ritmo.
General Motors produjo 57.658 motores aeronáuticos bajo licencia. Packard construyó 55.523 Rolls-Royce Merlin. La producción de aluminio de Alcoa aumentó 600%. La producción de magnesio de Dow Chemical creció de 6 millones anuales a 333 millones. La transformación de la fuerza laboral estadounidense destrozó las preconcepciones nazis. Las mujeres, representando menos del 1% de trabajadores aeronáuticos en 1941, alcanzaron el 65% para 1943. 310.000 mujeres entre trabajadores de la industria. En Douglas Long Beach, 22.380 de 41.620 empleados eran mujeres. Roosevelt Monroe, la Rousey la remachadora original, instalaba 3.000 remaches por turno en Willow Run con precisión del 99,5%. Las inspectoras en Douglas redujeron las tasas de defectos del 3,2 al 0,3%. Ford rediseñó herramientas para manos más pequeñas, mejorando inadvertidamente la eficiencia. Las herramientas neumáticas más ligeras redujeron la fatiga, mientras las estaciones de trabajo mejor posicionadas disminuyeron lesiones. La inteligencia alemana interpretó el empleo femenino como desesperación. Un informe capturado de la Luftwaffe descartaba a estas trabajadoras como temporales, prediciendo colapso de calidad. En cambio, la precisión mejoró. Las mujeres sobresalían en trabajo detallado, cableado, instrumentos, inspección. Su integración representaba fortaleza democrática, no debilidad. Mientras la producción estadounidense se disparaba, Alemania se refugiaba en la fantasía. Göring autorizó el programa Jaeger en febrero de 1944, dispersando producción en 729 instalaciones subterráneas usando mano de obra esclava. El complejo Mittel empleó 60.000 prisioneros en condiciones horribles, muriendo 20.000. Estas fábricas subterráneas produjeron más defectos que aviones. Los trabajadores esclavos saboteaban componentes. El transporte entre instalaciones dispersas causaba retrasos. El control de calidad colapsó. Todo el complejo Mittelwerk producía menos motores mensuales que la única planta de Ford en Chicago. Mientras tanto, la innovación estadounidense se aceleraba. Boeing desarrolló construcción modular del B-29 en 4 instalaciones con piezas completamente intercambiables. El B-29 presurizado, costando $65.000 cada uno, incorporaba tecnología que Alemania no podía igualar ni en prototipos. Para principios de 1945, Estados Unidos producía 100 B-29 mensuales. El 6 de junio de 1944 demostró la culminación de la producción estadounidense. La invasión empleó 11.590 aviones aliados contra 319 salidas alemanas, una superioridad de 36-1. Esto no era ventaja táctica, sino aniquilación industrial. Entre enero y mayo de 1944, el bombardeo preparatorio lanzó 145.000 toneladas sobre objetivos alemanes, superando todo el bombardeo alemán de Gran Bretaña durante la guerra. Los aviones de transporte entregaron 3 divisiones aerotransportadas en un día usando más aviones que toda la flota de transporte alemana jamás poseyó. Para diciembre de 1944, las incursiones individuales involucraban 1.200 bombarderos escoltados por 900 cazas. Los P-51 Mustang poseían alcance para llegar a Polonia, rendimiento para igualar cualquier oponente y existían en cantidades que hacían las pérdidas irrelevantes. Los pilotos alemanes los llamaban indios, enjambrando por todas partes simultáneamente. Conforme se acercaba la derrota, incluso el liderazgo nazi reconoció la catástrofe productiva. En diciembre de 1944, Goebbels escribió en su diario, las promesas de Göring sobre superioridad de la Luftwaffe ahora parecen delirios criminales. Combatimos al mayor poder industrial del mundo con retórica. Rommel dijo a su Estado Mayor antes del día D, los estadounidenses pueden perder 10 tanques por cada uno que destruyamos y aún así aplastarnos. Cuando desembarquen, vendrán con tal superioridad material que ninguna posición podrá sostenerse. Incluso Hitler admitió ante Speer en enero de 1945, deberíamos haber escuchado los informes de Boetticher.
Su potencial industrial fue decisivo. Mientras nosotros construíamos cientos, ellos construían decenas de miles. Albert Speer testificó posteriormente que el bombardeo estadounidense redujo la producción alemana en 35% para tanques, 31% para aviones y 42% para camiones. Declaró inequívocamente, los ataques estadounidenses, que siguieron un sistema definido de asalto a objetivos industriales, causaron el colapso del armamento alemán. El caza a reacción Me-262 alemán, operacional a mediados de 1944, representaba innovación genuina, 160 km por hora más rápido que cualquier caza aliado. Hitler y Göring creían que esta arma maravillosa podría restaurar la superioridad aérea pese a la inferioridad numérica. Pero Alemania produjo apenas 1.430 Me-262 en total, nunca más de 200 operacionales simultáneamente. Los motores requerían revisión cada 10 horas. Los materiales críticos no estaban disponibles, forzando sustituciones inferiores. Estados Unidos, mientras tanto, había comenzado el desarrollo de reactores en 1942. Aunque el Bau P-59 resultó inferior a los reactores alemanes, el P-80 Shooting Star de Lockheed, superior a cualquier reactor alemán, entró en producción antes del final de la guerra. La profundidad industrial estadounidense permitía perseguir múltiples tecnologías simultáneamente, un lujo que Alemania no podía permitirse. El contraste epitomizaba el resultado de la guerra productiva. La superioridad tecnológica alemana en reactores no significaba nada contra la capacidad estadounidense de producir miles de cazas convencionales mientras simultáneamente desarrollaba aviones de próxima generación. La calidad sin cantidad resultó inútil en guerra total. El arresto de Hermann Göring el 8 de mayo de 1945 por elementos de la División 36 de Infantería estadounidense marcó el inicio de su confrontación con la realidad. Inicialmente desafiante en la instalación de interrogación en Augsburgo, mantuvo que la tecnología alemana había sido superior, vencida solo por números. Su transferencia subsecuente al campo Ascan en Luxemburgo, la instalación dedicada para prisioneros nazis de alto rango, trajo interrogatorios intensivos. En julio de 1945, el mayor Kenneth Hackor condujo entrevistas extensas documentando el reconocimiento evolutivo de Göring sobre la superioridad industrial estadounidense. Sabía que el potencial industrial estadounidense era grande, admitió Göring a Eckler. Pero la ejecución superó mis peores temores. Esa única fábrica en Willow Run produjo más aviones que toda nuestra fuerza de bombarderos en su apogeo. Era incomprensible. Expresó particular asombro ante la logística estadounidense, su capacidad de abastecer fuerzas a través de 2 océanos mientras mantenían la producción doméstica. Esto estaba más allá de nuestra concepción. No pudimos abastecer adecuadamente fuerzas a 800 kilómetros de Alemania. Ustedes abastecieron ejércitos a 8.000 kilómetros de Estados Unidos. Durante su juicio en Nuremberg, los fiscales presentaron a Göring evidencia abrumadora de superioridad productiva estadounidense. Gráficos mostraban a Estados Unidos produciendo más aviones mensualmente para 1944 que Alemania conseguía anualmente. Películas de las líneas de montaje de Willow Run se proyectaban mientras los fiscales listaban ciudades alemanas destruidas por bombarderos de esa única fábrica. El testimonio de Göring del 14 de marzo de 1946 reveló su lucha por comprender la escala. Creía que el potencial económico y técnico de Estados Unidos era inusualmente grande, particularmente la fuerza aérea. Pero nunca imaginé que pudieran aumentar la producción aeronáutica 100 veces en 4 años. Tal crecimiento parecía físicamente imposible. El psicólogo carcelario G. M. Hilbert documentó la obsesión de Göring con estadísticas productivas. Calculaba repetidamente proporciones, comparando fábricas estadounidenses individuales con toda la producción alemana. Parecía particularmente obsesionado con Willow Run, llamándola esa maldita fábrica que nos rompió la espalda. Cuando le mostraron que Estados Unidos había producido 812.615 motores aeronáuticos contra los 241.675 alemanes, Göring simplemente miró las cifras en silencio. La realidad matemática de la derrota era innegable.
El alcance de la transformación permanece asombroso incluso hoy. Desde 3.611 aviones militares en 1940, Estados Unidos produjo 295.959 para el final de la guerra, 97.810 bombarderos, 99.465 cazas, 98.684 otros. Esto representaba no solo cantidad, sino superioridad sistémica en cada aspecto de producción. 2 millones de estadounidenses trabajaban en producción aeronáutica en el pico, incluyendo diversidad sin precedentes, mujeres, afroamericanos, mexicanoamericanos, nativos americanos, trabajadores discapacitados, adolescentes y ciudadanos mayores. Esta movilización democrática logró lo que el comando totalitario no pudo, cooperación voluntaria que superó la producción del trabajo forzado en cada métrica. La fuerza laboral que entró en las fábricas en 1941, sin saber nada de aviones, emergió en 1945 como los trabajadores aeronáuticos más capacitados del mundo. No solo construyeron aviones, revolucionaron la fabricación misma. El control estadístico de calidad desarrollado para producción de bombarderos se convirtió en práctica industrial estándar mundial. Los principios de automatización pioneros en Wello Run transformaron la fabricación global. Los ingenieros que diseñaron líneas de montaje de bombarderos diseñarían el cohete Saturno V. Las mujeres que remacharon B-24 criarían hijos que caminarían en la luna. El milagro productivo no terminó con la victoria. Lanzó el siglo estadounidense. Las dimensiones financieras desafiaron la ortodoxia económica. La producción aeronáutica consumió 45.000 millones de dólares en valores de los 40, equivalentes a 800.000 millones hoy. El programa B-29 solo costó más que el proyecto Manhattan. Sin embargo, en lugar de arruinar Estados Unidos, la producción bélica creó prosperidad sin precedentes. El desempleo, que había plagado la década de la depresión, desapareció completamente. Los ingresos personales se duplicaron entre 1940 y 1945. Las ventas de bonos de guerra por los propios trabajadores financiaron gran parte de la expansión. Solo los trabajadores de Wello Run compraron 45 millones en bonos financiando las operaciones de su propia fábrica. Alemania, por el contrario, consumió el 40% de toda su capacidad industrial para producción aeronáutica para 1944. Pero produjo menos de la mitad de la producción estadounidense. El trabajo esclavo, cada vez más confiado, resultó catastróficamente contraproducente. El sabotaje era endémico. La calidad colapsó. La productividad por trabajador alemán realmente disminuyó después de 1943 mientras la productividad estadounidense aumentó 300%. La infraestructura productiva construida para la guerra se convirtió en fundamento para prosperidad de posguerra. Las fundiciones de aluminio construidas para bombarderos produjeron materiales para viviendas suburbanas. Las plantas químicas que hicieron combustible de aviación crearon plásticos para bienes de consumo. Las fábricas de máquinas herramienta que equiparon plantas aeronáuticas prepararon la industria estadounidense para dominio global. Más allá de la producción bruta yacía excelencia organizacional. La Junta de Producción Bélica coordinó 184.000 compañías sin problemas. Las máquinas de tarjetas perforadas IBM rastreaban millones de componentes a través de miles de proveedores. El laboratorio de radiación del MIT, empleando 4.000 científicos, desarrolló sistemas de navegación que dieron a los bombarderos estadounidenses capacidad para todo clima. Cuando el combate reveló vulnerabilidad del B-17 a ataques frontales, Boeing añadió torretas de mentón en 60 días. Cuando las operaciones del Pacífico requirieron alcance extendido, Kensale-Datit modificó B-24 sin detener producción. Las modificaciones alemanas tomaban meses o años. Las mejoras estadounidenses tomaban semanas. Esta adaptabilidad resultó tan decisiva como el volumen productivo. Los aviones estadounidenses evolucionaban continuamente basándose en experiencia global de combate. La información fluía de batallas del Pacífico a líneas productivas del Atlántico en días.
Los aviones alemanes producidos en instalaciones subterráneas aisladas por mano de obra esclava permanecían estáticos mientras los diseños estadounidenses mejoraban semanalmente. El circuito de retroalimentación entre combate y producción alcanzó eficiencias sin precedentes. Las observaciones de pilotos alcanzaban ingenieros inmediatamente. Las soluciones de ingenieros alcanzaban líneas de montaje en días. Las sugerencias de trabajadores de línea de montaje alcanzaban diseñadores directamente. Este flujo democrático de información resultó superior al comando jerárquico alemán. El 15 de octubre de 1946, horas antes de su ejecución programada, Hermann Göring escribió su carta final. En ella, hizo su admisión más completa de la significancia de la guerra productiva: los estadounidenses ganaron mediante poder industrial, no destreza militar. No fuimos derrotados por mejores soldados, sino por mejores fábricas. La nación que descartamos como capaz solo de construir bienes de consumo enterró a la Wehrmacht bajo aluminio y acero. Su última declaración registrada a Hilbert fue igualmente reveladora: declaramos guerra a un gigante industrial mientras dormía. Cuando despertó, estábamos condenados. No solo nos superaron en producción. Revolucionaron la producción misma. Cada aspecto de su sistema resultó superior al nuestro. Göring cometió suicidio esa noche, pero su testimonio final permanece como veredicto histórico sobre la guerra productiva. El mariscal del Reich, quien había descartado las capacidades estadounidenses, murió sabiendo que una única fábrica estadounidense superó la producción vitalicia de toda su fuerza aérea. Los historiadores militares consideran el logro productivo estadounidense el factor decisivo en la victoria aliada. Sin la abrumadora superioridad material que proporcionó, el día D habría sido imposible, la campaña de bombardeo insostenible y la guerra del Pacífico inganable. Richard Overy, el principal historiador de la guerra aérea, concluyó: el resultado fue determinado no por espíritu de lucha o brillantez táctica, sino por el peso del material. Los aliados ganaron porque enterraron a sus enemigos bajo una avalancha de producción. Los números apoyan esta evaluación absolutamente. Para 1944, solo Estados Unidos producía más aviones militares que el resto del mundo combinado, del Eje y aliados. Esto no era superioridad incremental, sino dominio de orden de magnitud. Alemania no enfrentó derrota, sino obliteración. Sin embargo, la significancia del milagro productivo trascendió la victoria militar. Probó la superioridad de la democracia sobre la dictadura, la ventaja de la libertad sobre la tiranía, la fortaleza de la cooperación voluntaria sobre la obediencia forzada. Los trabajadores que lograron esta transformación no eran esclavos ni conscriptos, sino ciudadanos libres unidos en propósito común. El rechazo de Hermann Göring a la capacidad productiva estadounidense permanece como el error de cálculo más catastrófico de la historia. Su desprecio por el potencial industrial democrático costó a Alemania la guerra y millones de vidas. Su fracaso en reconocer las capacidades estadounidenses selló el destino del Tercer Reich antes de que el primer bombardero alcanzara cielos alemanes. La transformación de 3.000 a 100.000 aviones anuales demostró que las sociedades libres, enfrentando amenazas existenciales, pueden lograr lo imposible. Los trabajadores estadounidenses no solo alcanzaron el objetivo imposible de Roosevelt, lo duplicaron. No solo igualaron la producción alemana, la superaron 5 veces mientras simultáneamente luchaban en el Pacífico. Los líderes de hoy harían bien en recordar el error de Göring. Descartar naciones democráticas como débiles porque son pacíficas o subestimar la capacidad productiva de pueblos libres porque prefieren prosperidad a conquista, invita a error de cálculo catastrófico. Estados Unidos en 1940 parecía no preparado para la guerra. Para 1944, se había convertido en un coloso industrial imparable. El arsenal de la democracia probó que las líneas de producción pueden ser tan decisivas como las líneas del frente, que los trabajadores de montaje pueden ser tan cruciales como los soldados, que la movilización industrial puede determinar la victoria tan cegaramente como la estrategia militar. Göring aprendió esta lección demasiado tarde al costo de la destrucción de su nación. Desde su reacción desdeñosa al anuncio de Roosevelt en mayo de 1940 hasta su ejecución en Nuremberg en octubre de 1946,
El viaje de Hermann Göring trazó el arco de la destrucción de la Alemania nazi. Su desprecio por la producción estadounidense se convirtió en el epitafio del Tercer Reich, un régimen que confundió ideología con capacidad, que confundió tiranía con fuerza, que creyó que la mitología racial podría superar las matemáticas industriales. El mariscal del Reich, quien descartó la producción aeronáutica estadounidense, murió sabiendo que las fábricas estadounidenses habían producido más aviones solo en 1944 que Alemania consiguió durante toda la guerra. Su burla de la capacidad industrial democrática se convirtió en el chiste más caro de la historia, pagado en la moneda de la derrota total. Estados Unidos produjo 295.959 aviones militares. Alemania produjo 94.677. Pero la verdadera victoria no residía en los números sino en el método, probar que trabajadores libres podían superar en producción a esclavos, que la cooperación democrática podía exceder el comando totalitario, que una nación de inmigrantes y ciudadanos diversos podía unirse para lograr lo imposible. Los bombarderos B-24 saliendo de las líneas de montaje de Willow Run cada 63 minutos no eran solo aviones. Eran la respuesta de la democracia a la tiranía. Cada remache instalado por una mujer que había sido ama de casa meses antes. Cada motor construido por un adolescente que había dejado la secundaria para servir. Cada ala ensamblada por trabajadores que habían huido de la pobreza y la discriminación. Todos probaron que los pueblos libres, cuando se unen en causa justa, pueden enterrar a la tiranía bajo una avalancha de producción. Hermann Göring se rió de la idea de que Estados Unidos produjera 50.000 aviones al año. Estados Unidos respondió produciendo el doble de esa cifra, transformando la historia global en el proceso. Su risa resonó a través de la historia como el sonido del error de cálculo catastrófico. El rechazo fatal del arsenal de la democracia por un hombre que no entendía ni la democracia ni la producción. Al final, ambos lo enterraron a él y todo lo que representaba bajo 300.000 aviones que convirtieron su desprecio en la derrota más completa de la historia. Y hasta aquí esta historia sobre cómo las líneas de producción ganaron la guerra más grande de la humanidad. Si te ha gustado este video, suscríbete al canal y activa la campanita porque subo contenido así todos los días y es totalmente gratis, de este modo no te perderás nada. Me encantaría saber qué opinas sobre esta batalla entre líneas de montaje. Déjame tu comentario contándome si conocías cómo una fábrica como Willow Run cambió el curso de la guerra o qué otra historia de la Segunda Guerra Mundial te gustaría que exploráramos. Recuerda que las historias merecen ser contadas, así que te invito a compartir este video con tus familiares y amigos para que más gente conozca estos capítulos de la historia. Gracias por acompañarme en este viaje a través de la historia. Nos vemos en el próximo video.